Hola chicos, buenos días. Vamos a continuar con el programa y pues tenemos ahí algunas cosas atrasadas, pues las vamos a subsanar. Hoy vamos a ver movimiento de dos o tres dimensiones y pues lanzamiento de un proyectil. Digamos que en algún momento en un marco de referencia cualquiera hay alguna cosita, no sé, un pajarito, un móvil, un proyectil, un algo, una partícula que se desplaza en el espacio, ¿no? De alguna manera. Puede tener un desplazamiento conocido o no tan conocido. Lo que sí podemos hablar, por ejemplo, en este caso que sea, no sé, una mosca. Esta mosca, pues voy a dibujarla aquí, o mariposilla, como quieran llamarle, pues está dibujando una trayectoria, ¿no? Una trayectoria que describe puntos muy interesantes, ¿no? Si nosotros queremos a esta mosca, si nosotros queremos caracterizar su desplazamiento, nosotros podemos trazar los diferentes vectores que van a describir su trayectoria. Por ejemplo, en el momento que nosotros analicemos y comencemos a analizar desde el punto número uno, no sé, desde el primer momento, en un tiempo uno, en un momento uno, T1, hasta un segundo momento, vamos a llamarle un momento 2, ¿sí? Un T2. En ese momento, nosotros estamos analizando el fenómeno, ¿no? Este lugar geométrico, estos puntos que a los que nosotros llegamos, pues a final de cuentas son lugares o posiciones, ¿no? Estas posiciones pues ocuparán en el espacio pues un lugar en X, un lugar en Y, ¿sí? Un lugar en y un lugar en Z. Este tipo de comportamiento, este tipo de localización, pues a final de cuentas determina una coordenada en específico, ¿no? Esta coordenada va a ser un punto X, Y y Z. Será un punto P1. Este lugar geométrico, este vector que describe la posición en la que se encuentra la mosca en este momentillo, ¿no? Porque a final de cuentas la mosca, pues es una mosca, ¿no? Y la mosca pues en algún momento anduvo por aquí, ¿no? Mi mosquilla, pues en algún momento anduvo por aquí y esa mosca en un momento estuvo aquí y pasando un momento, o sea, pasando un tiempo determinado, pues la mosca ya lo hizo de nuevo, ¿no? Y andaba por acá, ¿no? Esa mosca cambió de posición, ¿no? Esa mosca cambió de posición, pues muy claramente, de una posición uno a una posición 2, ¿sí? X2, Y2, Z2. ¿Sale? Tenemos dos posiciones, dos puntos y cada uno de los lugares o cómo localizamos o cómo encontramos este lugar en donde la mosca se movió, pues lo encontramos por un vector posición llamado R1 y un vector posición llamado R2. Si yo quisiera saber la la velocidad con la que se movió, porque al final de cuentas, repito, ¿no? En un momento 1, T1, estuvo aquí, ¿no? Y en un momento T2 anduvo acá, ¿no? Entonces se desplazó en una distancia particular, en un momento particular, ¿no? Entonces vamos a mover aquí, vamos a analizar acá de este lado la mosca, el fenómeno, y vamos a tener que, pues entonces, si analizamos dos lugares o dos puntos geométricos, ¿sí? Vamos a tener, pues podemos encontrar con la diferencia de dos lugares, ¿sí? La diferencia de dos puntos, R2, R2 y R1, ¿sí? La diferencia de esos dos puntos, pues a final de cuentas, en dos momentos determinados va a decirnos algo. Y ese algo que nos va a decir, nos va a decir, pues una velocidad, ¿no? Hay una velocidad implicada en este lugar. Esa velocidad será conocida como velocidad media, ¿sale? Velocidad media. Y esa velocidad de media, pues tendrá que ver con esta diferencia o este fenómeno que medimos entre dos lugares, igual que como lo hacíamos en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? El carrito, un cochecito se desplazaba
este cochecito estaba feillo, ¿no? Pero se desplazaba en un momento dado, en un momento determinado, se desplazaba desde una posición X1 hasta una posición X2, ¿sí? Y entonces el carrito, pues pasaba de estar de un lugar, pasaba a estar a otro lugar, ¿sí? Y pues obviamente, pues aquí, no sé, quizás estuvo a las 2 de la mañana y a las 2:05 ya está en otro lado, ¿no? Dependiendo quién maneje también, pero en general ahí está, ¿no? Entonces, esta diferencia de distancia y esta diferencia de tiempo se podía encontrar como una velocidad, ¿no? Una velocidad media, ¿no? Esa velocidad media pues no era más que la diferencia entre la distancia que recorrió y el tiempo que se hizo, ¿no? Esto era muy fácil de determinar. Esta velocidad media era un vector y pues en este caso no había que decir nada más, solo había que decir que pues iba en X, ¿no? Esta velocidad media, al ir en X, pues no nos hacía falta precisar nada, su dirección, ni su magnitud, ni su sentido, simplemente la tratábamos como un valor y ya. ¿En qué? En metros por segundo, ¿no? Si nosotros queríamos saber en qué momento instantáneamente, pues tratábamos de llevar más cerca estos dos lugares, ¿no? Y analizar un punto en específico, hacer que esta distancia se hiciera muy similar a cero y entonces aplicar el límite de esta diferencia de distancia con respecto a la diferencia de tiempo, imaginando que el tiempo en el momento en que analizamos es muy chiquitito, prácticamente instantáneo, ¿no? Entonces esto da lugar al concepto de velocidad instantánea. Esto ya lo habíamos platicado, ¿no? Y esto es igual a la velocidad instantánea. Esa velocidad instantánea es una V, nada más que escribo horrible. Esta velocidad instantánea pues es la responsable de saber el valor de velocidad en el momento preciso que lo queramos analizar, ¿no? Para no hacernos bolas, este concepto, porque a final de cuentas este concepto viene, el que tenemos aquí, viene del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Movimiento rectilíneo en dirección recta. Esto ya lo hemos platicado antes, pero si no lo volvemos a platicar no pasa nada. O ya lo tuvieron que haber visto, si no, no pasa nada, lo volvemos a ver. Pero en 3 dimensiones, pues el proyectil, pues ya no es como que solo en X, ¿no? Entonces tendrá componentes, habrá que componer este vector. Y este vector velocidad, sí, va a ser la diferencia entre el lugar donde encontremos, o sea, este vector posición del punto 1 y el vector posición del punto 2, ¿sí? Esa diferencia de posiciones, que es la verdad, la diferencia de posiciones, que son estos vectores posición, o sea, la posición 2 menos la posición 1, ¿en qué? En el tiempo que se haya hecho en cambiar la posición, ¿no? Esto que tenemos aquí, eso es la velocidad instantánea y es un vector. Esa velocidad, y no es instantánea, corríjanme si digo bobosadas, es velocidad media. Esa velocidad media, pues, viene pues a describir el fenómeno en 2 instantes de tiempo determinados, ¿sale? Este vector es un vector velocidad media. Si nosotros quisiéramos determinar este valor, pues también tenemos que este vector velocidad, siendo un poco rigoristas, pues vamos a llevarnos este vectorcillo. ¿Sí? Vamos a llevar este vectorcillo y verán que este vector, en este tiempo determinado, este vector pues este vector velocidad media, pues tendrá componentes, ¿no? Componentes en X, que será componentes en Y y componentes en Z, ¿no? Estos componentes se encargarán de ubicarlo en el plano de referencia correspondiente, ¿sí? Y dado el momento, pues podríamos de necesitarlo, quererlo, requerirlo, podríamos pues caracterizar esa solución con respecto a
a la posición que nosotros queramos, ¿no? Entonces, este tendrá entonces una componente en X, ¿sí? Una componente en Y y una componente en Z. Ojo, estas son solo dimensiones, ¿no? A final de cuentas, este vector velocidad media, que es este vector velocidad media, es este vector velocidad media, tendrá componente v en z, o bueno, tendrá componente de velocidad en dirección del vector unitario k. Recuerden los vectores unitarios. Tendrá un vector de velocidad, ¿sí?, en la dirección del vector unitario j, y tendrá dirección en lugar de, bueno, tendrá un valor en la dirección k, ¿sale? Entonces, perdón, en este caso es x, ¿verdad? Que es y. Entonces, este vector tendrá sus componentes, ¿no? ¿Cómo los podemos escribir? Bueno, pues es muy sencillo, ¿no? Tanto como r, estos vectores r, 1, tendrán sus valores en x1, y1 y z1, ¿sí? Porque al final de cuentas tiene un componente, este r1 tendrá sus componentes, ¿no? Como lo habíamos platicado en algún momento, tendrá sus componentes x1, y1 y z1, ¿no? Estas componentes estarán en direcciones i, j y k, en la dirección de los vectores unitarios i, j y k, respectivamente, ¿no? Para no hacerles largo el cuento y terminar el asunto de la velocidad media del movimiento de dos dimensiones, pues bueno, la velocidad y los vectores estarán descritos de esta manera, ¿no? Y la velocidad solo será pues una resta de vectores contra el tiempo que se haya hecho. Y si nosotros quisiéramos encontrar la velocidad instantánea, solo tendríamos que hacer tan pequeño el tiempo que se tardó en moverse del lugar 1 al lugar 2, hacer el tiempo tan corto, o medir la distancia tan pequeña como sea posiblemente imaginar. Entonces esta distancia, ¿sí?, el límite de esta diferencia, si llevamos al límite de esta distancia, al límite imaginable, ¿sí?, de r con respecto al tiempo que se tardó, si imaginamos que el tiempo es tan pequeño como pudiéramos imaginarlo, ¿sí?, que casi es cero, pues entonces estamos hablando de que tenemos una relación continua, que Newton hubiera soñado esto, ¿no? Y esa relación continua es la velocidad. Esto que ven aquí, chicos, esto es la velocidad instantánea. Y esa velocidad instantánea dice prácticamente todo acerca del movimiento de este bicho, ¿sí? No se nos olvide que esto es una mosca, o mariposilla, como quiera llamarle, ¿vale? Entonces, esa velocidad instantánea es responsable de encontrar en un punto en específico la velocidad del proyectil, del móvil, en este caso de la partícula que es nuestra mosca. Vamos a terminar el tema, bueno, o al menos esta explicación del movimiento de tres dimensiones, siguiendo hablando de la mosca, ¿sí? Aquí está la mosca, y esa mosca, muy mañosa por cierto, esa mosca a final de cuentas, en cada punto, ya que hemos definido esa velocidad instantánea, en cada punto va a describir, chicos, miren, una velocidad instantánea. En este punto va a definir esta velocidad, esta velocidad, en este punto va a definir esta velocidad, se movió muy feo. En este punto esta velocidad, en este punto esta velocidad, en este punto esta velocidad, y así sucesivamente, ¿no? Entonces tendrá una velocidad 1, tendrá una velocidad 2, y así sucesivamente, ¿no? A final de cuentas, estos componentes de la velocidad instantánea, regresando un poquito para acá, pues los componentes de la velocidad instantánea no van a ser más que los componentes de cualquier vector, ¿no?, como cualquier otro, donde este cambio o razón de cambio del vector posición, ¿sí?, pues va a tener pues que medirse o entenderse como el cambio que tenga en x con respecto al tiempo que tardó, el cambio que tenga en y con respecto al tiempo que tardó, y el cambio que tenga en z con respecto al tiempo que tardó, ¿sale? Eso es lo que va a suceder en estos casos, y así
y así encontraremos la descripción total del movimiento de, en este caso, mi mariposilla o mosca o mop, como le digan los gringos, ¿no? Si yo quiero saber la magnitud de la velocidad en ese momento, pues no queda más que pues, hacer el ejercicio del vectorial de la magnitud, ¿no? Módulo, que no es nada más que sacar la dimensión de punto a punto en esas dos diferencias, ¿no? En este caso será la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado más la velocidad en z al cuadrado. Eso me va a decir la velocidad del vector velocidad, ¿no? Si es en dos dimensiones, pues está más fácil, ¿no? Entonces, estamos definiendo esas cosas. Ahora, ahí no acaba la cosa, pues la velocidad es la velocidad, ¿no? ¿Qué tan rápido se mueve algo? Sin embargo, pues, ¿qué tal si la mosca cambia de velocidad, ¿no? Y si la mosca cambia de velocidad, ustedes sabrán de su curso de física básica de prepa que el cambio de velocidad es una aceleración, ya sea negativa o positiva. Si cambia de menos a más, o sea, si ustedes van en su coche y aprietan el acelerador, pues obviamente ese cambio se va a sentir y a la velocidad que iban, pues se va a aumentar. Si ustedes quitan el pie del acelerador, la velocidad va a disminuir, ¿no? Entonces esos cambios pueden ser positivos o negativos. La diferencia entre estas dos velocidades, chicos, porque al final de cuentas aquí hay una velocidad 1 y aquí hay una velocidad 2. En un momento 1, la velocidad 1, en un momento 1 la velocidad 1, pues pudo estar, no sé, tener un valor cualquiera y en el otro momento otro valor, ¿no? Entonces tenemos que comparar estas dos cosas y vamos a volver a pensarlo, ¿no? Entonces la aceleración, ya sea positiva o negativa, esa aceleración media entre dos puntos no va a ser más que la diferencia de la velocidad 2 menos la velocidad 1, ¿sí? La diferencia entre esos dos vectores, ¿no? Y todo eso entre el tiempo que se hicieron, ¿no? ¿Sí? Esto va a ser la velocidad media. Volvemos al concepto, ¿no? Entonces la velocidad no es nada más que la diferencia de la aceleración, perdón, no es más que la diferencia de velocidades con respecto al tiempo en el que se hace. ¿Sí? Esa es la aceleración media. Si yo quiero saber en un punto en específico, por ejemplo, a final de cuentas esa diferencia, vamos a hacer un zoom aquí en esta zona, ¿no? Y vamos a llevar nuestros dos vectores de aceleración. Si se dan cuenta, el V1 se ve así, ¿no? Además vamos a hacerlo aquí más derechito. Ahí está. La velocidad 1 se ve así. Y luego la velocidad 2 se ve como que así, ¿no? Un poquito más chiquita, pero para arriba, ¿no? Ahí tenemos la velocidad 2 y la velocidad 1. La diferencia entre esas dos velocidades, chicos, la diferencia entre esas dos velocidades, ¿qué tanto cambió? Es el vector aceleración. Aceleración media. Entonces, si yo quisiera saber en dos puntos bien cerquitita, ¿no? O sea, donde el tiempo básicamente no cambió. Si en ese lugar, en un punto en específico, quiero saber para dónde se movió la aceleración, para dónde anda, pues bueno, eso no es nada más que llevar al límite, la expresión de aceleración. Entonces la aceleración, sí, bueno, más que la aceleración, esta diferencia, llevamos al límite la diferencia de velocidades. Parece R, ¿verdad? La diferencia de velocidades en ese tiempo determinado lo llevamos al límite. Hacemos que el tiempo prácticamente no cambie, ¿no? Para analizarlo, o sea que prácticamente sea cero, ¿no? Eso nos va a decir entonces que la razón de cambio de la velocidad, esta es una v, la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo nos va a decir cuán instantáneamente cambió la aceleración, ¿no? Y eso va a ser igual a la aceleración instantánea, que para propósitos del curso y de todos los libros la tratan como la aceleración normal que calculamos siempre, ¿sale? Entonces, ojo, ¿no? Si hacemos esta diferencia, porque al final de cuentas esta diferencia se dio en un tiempo 1, ¿sí? En un tiempo 1 y eso se dio en un tiempo 2, ¿no? Si esa diferencia la hacemos muy chiquita, tendremos una aceleración instantánea, que va a ser la responsable de muchas cosas. De igual manera, ¿no? De igual manera, pues estos son diferencias de vectores, ¿no? Esta aceleración no es más que esto es un vector, ¿no?
a diferencia del vector posición. Y esto pues no va a ser más que pues la razón de cambio, ¿sí? ¿Qué tanto cambia la velocidad en X con respecto al tiempo con que se compare? Un tiempo chiquitito, más qué tanto cambia la velocidad en Y, ¿sí? Con respecto al tiempo, más qué tanto cambia la velocidad en Z con respecto al tiempo. Entonces, no vamos a hacer mucho choro de esto, solo vamos a decir lo que importa, y lo que importa es que el cambio de posición es velocidad, el cambio de aceleración, el cambio de velocidad, perdón, es aceleración. Entonces, así describimos el movimiento en dos partes. Ahora, mucho ojo, ¿no? Mucho ojo, porque si la velocidad era el cambio de posición, pues tenemos aquí por axioma una definición bien curiosa, ¿no? Entonces la aceleración, y vamos a dejarlo en naranjita, la aceleración entonces es igual a la derivada de la posición, ¿no? O sea que la segunda derivada de lo que se mueva en X, la mariposilla o la mosca, más la segunda derivada de lo que se mueva en Y la mosca en ese tiempo determinado, más la segunda derivada de lo que se mueva en Z con respecto al tiempo determinado, ¿no? ¿Por qué este de tal cuadrado? Porque estamos derivando dos veces y esto va a tener componentes en Y, en J y en K. Entonces mucho ojo, porque a partir de la posición podemos encontrar prácticamente todo, ¿no? Eso es lo que les quería comentar en este video. Tomen notas, pregunten. De todos modos estoy en el canal, estoy para apoyarlos, y cuéntenme, ¿no? Cuéntenme qué les parece. Ahora, vamos a resolver algunos ejercicios, no se preocupen. Cualquier cosa, estoy abierto a sus dudas. Saludos, suscríbanse al canal.